Bueno, así se ve, amaneció hoy la isla de Lanzarote, en parte, en algunas zonas de la isla de Lanzarote, sobre todo desde la parte que se le llama el río que viene de Famara, el río del Jable, que viene de Famara. Esto es la zona de Taiche, cogió parte también de parte de San Bartolomé, e incluso también me hablan que en Masdaya también se vivió este episodio de niebla que no se vive todos los días en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Ollanet, niebla. La verdad es que no es un fenómeno, vamos, en cualquier otro sitio la verdad que no... Sí, en Londres, por ejemplo, están bastante acostumbrados. Efectivamente, ¿no? Le llama la atención para nada. Pero aquí no se vive con tanta frecuencia, Sí, ¿no? Solo hay días especiales cuando, sobre todo, hay días como, porque por lo visto es la condensación, ¿no? Del aire frío que viene con el caliente, ¿no? Sí, dice que es la condensación de gotas de agua, ¿no? Y que crea esa bruma, ¿no? O neblina que se le llama. Y que, bueno, la verdad es que deja un paisaje bastante singular, ¿no? Y poco habitual, como dice Jorge, en la isla de Lanzarote. Aunque creo que en el resto de las islas, porque leí algo también de que en Gran Canaria, en Agüime, si no recuerdo mal, también se había producido. Lo que pasa es que incluso en zonas de circulación de coches, sí, con lo cual eso dificulta... Pero a mí me decía que en la parte de algunas zonas de la carretera de Famara, hoy por la mañana a las 7:30 por ahí, tenían que ponerla... Sí, en estas imágenes se ve que en la carretera, al final de la carretera se ve la neblina que llega, sí, a la... Y ayer precisamente la Guardia Civil, buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Tomás López? Me paraba por la noche porque tenía los focos de antiniebla encendidos. Y la verdad es que me han parado muchas veces por eso y yo no sé ni cómo se enciende ni cómo se apaga, que es el problema, ¿no? Pero en fin, tendré que ir a la casa del coche a ver si me arreglan. Bueno, pero, Tomás. No, iba a decir que yo que no vivo en zona, sino más al lado del mar, pero sí es verdad que esta mañana la humedad era exagerada y de hecho estuve hasta que ya encaré, digamos, camino a Arrecife, viniendo para el instituto, y ya no sé si es que cambió la dirección del aire o tal, tuve que poner todo el rato el limpiaparabrisas, aunque no estuviese lloviendo, porque continuamente se empañaba, o sea que la humedad que había en el ambiente a primera hora de la mañana, aunque no hubiese estas nubes que vemos en otras zonas de la isla, era increíble en toda la yo, por ejemplo, que antes tenía el coche, lo dejaba en garaje, ahora lo dejo en la calle y lleva ya un par de semanas mojado con el rocío, pero se nota bastante. Y ahora fíjate, ahora hace un buen tiempo de temperatura. A esta hora no hay ni una nube. A la sombra sí que es verdad que notas el fresquito más otoñal, pero después bueno, el sábado y el domingo había un día excelente. Excelente, yo creo que un día 10 en la isla de Lanzarote, porque eran encima días claros. No, y hasta ahora está precioso. Hasta ahora mismo, que venía yo de Playa Honda, o sea, no hay ni una nube, los días claros esos de invierno de Lanzarote, tranquilos además en cuanto a viento, no hay nada. Que se parecen más, Tomás, a lo que había antes en el mes de octubre. Estos días se parecían a los de mes de octubre, no es muy normal que... Ya perdí un poco, sí, pero ya llevamos unos cuantos años, ya perdí la cuenta, o sea, ya perdí casi la noción de lo que eran, o de lo que pudieron ser los inviernos en algún momento. Y por cierto, que en Londres, el otro día, en el aeropuerto de Lanzarote, justo el domingo, cuando aquí sí es un día excelente, muchos ingleses, o británicos en general, que viajaban después de terminar su puente en la isla de Lanzarote, el contraste, llegaron a Londres y estaba así, Tomás. Sí. Sí, y vi que ha habido, que también es excepcional para ellos, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a unas temperaturas por lo general bajas, pero que hubo cortes de carreteras, de pistas de aeropuertos. Sí, o sea, mucho frío tiene que hacer para que en el Reino Unido cierren aeropuertos. Hombre, si salen con ese paisaje y llegan a Lanzarote, vamos, no se quieren ir. No, es que es increíble. Por eso en este tipo de cosas es cuando el contraste, ¿no? Del tiempo es cuando mejor. Estas son esperas que tanto en el aeropuerto en Londres, porque aunque solo afectó creo que a uno de los aeropuertos, de los 4 creo que hay en Londres, ¿no? Creo que hay 4, por lo menos 3 yo conozco, no sé si hay 4. Afectó a uno especialmente, pero el resto también se vieron con retraso. Y de hecho mucha gente que salía de Lanzarote no se suspendieron los vuelos, pero sí tuvieron que aterrizar en otros aeropuertos donde estaba previsto hacerlo, en Londres, y además pues sufrieron algunos retrasos hasta de 4 o 5 horas. En cambio, algunos vuelos de Gran Canaria y de Tenerife que iban a Londres se tuvieron que suspender. Y eso sumado al movimiento que ha habido este fin de semana. Yo que viajé, estuve por el norte de España y cuando llegué al aeropuerto de Lanzarote el sábado, creo recordar, el sábado, sí, era exagerado también el movimiento de gente.
Claro, era ya final de puente, Sí. muchos vuelos de Reino Unido, algunos de Alemania. El sábado o sea, se ha convertido el día, para que lo sí, sepan, estaba el día aquello. de mayor tráfico aéreo de la isla de Lanzarote normalmente. Es decir, cuando antes eran, recordarán, domingo, ¿no? los jueves jueves. y domingo también. Bueno, pues esto es lo que hay. Por cierto, que un lanzaroteño no voy a decir que estuvo ha entrado en la Corte del Rey Arturo, pero sí en la Corte de Madrid, en este caso de la Cámara de Comercio. Se trata de José Valle, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, en representación de los autónomos dentro del comité ejecutivo, que está compuesto por 77 personas, pero es la primera vez que Lanzarote coloca a una persona de la isla en ese comité ejecutivo de Cámara de España. La verdad es que me parece una buena noticia, sobre todo porque a pesar de que vaya representando al sector de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, pero estar a nivel nacional, en el comité ejecutivo, es llevar también digamos, la línea de la Cámara de Comercio de Lanzarote a Madrid, ¿no? Al centro de Madrid, con lo cual es muy interesante. Decía también la nota de prensa que mandaban que desde 2014 parece que no hay ningún representante de la isla de Lanzarote en la Cámara de España, con lo cual yo creo que es muy importante que haya representación de cara a que, a que Lanzarote tenga pues eso, voz y voto, en este caso en el Comité Ejecutivo Nacional. Efectivamente, y hablando de Arrecife, Tomás, los semáforos, yo sé que usted coge poco el coche, pero los semáforos nos siguen mandando imágenes. En este caso, esto ocurría ayer, en la calle Portugal, ¿puede ser? No, esta no es Portugal, esta debe ser esta la de es Gómez Ulla. Gómez Ulla bajando hacia la calle Portugal, efectivamente. Sí, pero toda esa zona en general tiene los semáforos, bueno, por lo menos en las últimas noches que yo he pasado por ahí, también precisamente la Inés, o sea, la Inés llegando a esa misma intersección donde está la gasolinera. Sí, en general, y no solo, creo haber leído, además uno se lo dicen a los otros, ¿no? Una nota de prensa pidiendo, por ejemplo, que se ilumine la carretera en dirección a Playa Honda, o sea, porque es una luminaria que funcionaba, ¿verdad? Que estaba un poquito oxidado, alguna que otra farola, pero se cambió, creo recordar, ¿no? Y no estoy recordando más, al principio de verano, o sea, hace ya 6 meses, medio año, se cambió por una luminaria nueva, pero no está encendida. O sea, uno se sorprende cómo determinados servicios que son pues, normales y básicos, ¿no? En cualquier lugar, como puede ser la luminaria de una carretera por donde pasa tanta gente, o los semáforos del centro de una ciudad como Arrecife, luego se pasen durante tanto tiempo o sin funcionar, o por avería, o porque ni siquiera les han puesto la conexión, como da la impresión que es lo que pasa con las luces de la carretera, ¿no? de la LZ2. Efectivamente, que el Partido Popular ha pedido que se encienda. Bueno, no sé si deben ser, que a lo mejor por Navidad aprovechan y ya se le han encendido. Y ya la encienden todas. Ya se han encendido navideños en esa carretera. Bueno, por cierto, que se ha creado ya, la oposición ya un poco se ríe en el Cabildo de Lanzarote, porque ahora dicen que el Cabildo se ha inventado una nueva romería, en este caso, para que la gente el día 22, si no me equivoco, 23 de diciembre, pues vayan a lo que llaman ellos una marcha o carrera deportiva por la Jeria, se llama con el nombre El Campesino. Y no sé si es un guiño electoral a los campesinos, que está muy bien que se le haga siempre por estas épocas, pero lo cierto es que algunos consideran que es una imitación burda de lo que era la One Race, la famosa carrera que estamos viendo ahora, que tanto éxito tuvo, y que por aquello de no ponerle el nombre que, por cierto, que en este mandato no se ha celebrado ni una sola carrera con el tema de la pandemia, pero ni siquiera en junio de este año, que ya se podía haber hecho, tampoco se realizó la misma, ¿no? Lo cierto es que ahora se han inventado esta nueva carrera, marcha, con algunos cambios, porque por ejemplo prácticamente el vino simplemente se va a tomar al final, no es como la otra que era ir pasando por las bodegas, bebiendo y tal. Pero bueno, en cualquier caso, un evento que yo creo que tendrá su éxito, porque en Lanzarote ese tipo de cosas le gusta a la gente, ¿no, Tomás? Sí. A ver, otra cosa es que no sé muy bien por qué no se repite con el mismo nombre, si es que ha cambiado de organizadores, aunque es el Cabildo, entiendo. Es el centro turístico el que paga,
Ajá. y colaboración con el Cabildo. Es verdad que a lo mejor se puede plantear o replantear algunos aspectos que puedan ser, pues eso, el cuidado. Sobre todo, yo creo que lo más importante es que si se haga con el máximo cuidado al entorno, ¿no? Que no queden desperdicios, que no queden vasos, ¿no? Que lo que se utilice sea, pues, a ser posible reciclable, etcétera, ¿no? Pero si se pretende hacer, pues, o sea, lo del cambio de nombre, pues la verdad que, pues bueno. Es lo que hay. Hombre, Como decía uno, es lo que hay. yo la si verdad lo es que quieres, si no te gusta, te lo tomas y si no, lo das dejas. tasa. Yo la verdad es que no entiendo demasiado porque la Wine Run era No, pero absolutamente... es verdad que tenía un nombre, eso para que lo sepa, porque la One Ride no es ni de Pedro Sanginés, porque la gente dice, no, es de la época No, pero de ahí Pedro Sanginés. participaba el Consejo Regulador, si no me equivoco también. Eso quien lo inventó fue el que hizo el Ironman. Claro, y él fue el que tuvo la idea de hacer esto y después ya, pues entre Saborea Lanzarote, el Cabildo y tal, hicieron centros turísticos, pues hicieron esa carrera que yo creo que tuvo su éxito. No sé si, Tomás, ¿tú lo corriste alguna vez? No, yo no soy de atletismo, no soy. Yo hice, creo que en la primera... Podía ir caminando, ¿eh? Hay mucha gente que sí, bueno, no, yo la hice caminando. Pedro iba caminando, llegaba el último. Y con el rollo del vino. Yo la hice caminando, era la primera o la segunda edición y no había, ya de las últimas ediciones, la participación era... Ahí estamos viendo precisamente al que creó... La participación era, vamos, ya desorbitada. Venía gente de todas las islas, gente de fuera y tal, porque la verdad es que tenía un atractivo por ser en la Jeria, tenía atractivo porque pues, tenía las dos modalidades, o sea, ibas caminando tranquilamente o podías ir corriendo. Ahora es igual, ¿eh? Ahora puedes ir caminando y corriendo, hay diferentes tramos, diferentes... es prácticamente lo mismo con alguna... Y después al final pues ya tenías ahí pues la posibilidad de eso, de tomarte unos vinos, de tomarte unas tapas, con lo cual está muy bien. Y que hayan cambiado ahora a esta prueba el campesino, la verdad es que no tengo ni idea, pero como estamos acostumbrados a que el Saborea de repente ahora se llame, ¿cómo se llama? Ahora es festival volcánico. Bueno, son las cosas que ocurren en la política. La verdad que a veces al resto de las personas que no estamos metidos en este mundo, yo sinceramente, yo lo entiendo porque lo quiero entender, pero me hace gracia, ¿no? Me hace gracia ese tipo de... No, pero la mayoría de la gente no... O sea, ya que no es que no lo entienda, es que ni se queda a lo mejor ni con la intencionalidad política. O sea... Quiero decir que a lo mejor centros turísticos o el Cabildo, quien haya decidido cambiar el nombre, se cree que está haciendo pues, una cosa, un pensamiento fuera de lo común, y la mayoría de la gente a lo mejor dice, la carrera esta de los vinos, bueno, pues ya está, ¿sabes? Porque a lo mejor la gente ni se acuerda, y más después de la pandemia, ni White Round ni nada, sino dice, vuelve aquello, qué bien, pues yo voy a ir a... No tiene lógica ninguna, quiero decir, porque la Wine Run ya tenía ¿cuántas ediciones han celebrado de la Wine Run? Varias. 8 lo menos, sí. Como mínimo. 8, 9. Ya tiene un nombre, si tiene además un atractivo detrás desde el punto de vista turístico, te lo digo porque yo tengo a algún familiar en Fuerteventura que se venía fijo solo y venía gente y claro, y se venía y se quedaban aquí, etcétera. Entonces ya la White Ram tiene un nombre, es una etiqueta y eso turísticamente se puede aprovechar, no solo para ese momento, sino a temas de restauración, gente que se quedaba durante todo el fin de semana. Y ahora le llamas el campesino y la gente estará descolocada. Tratan un poco porque creo que la excusa es que no se pudo celebrar la One Ride por el tema del COVID, y tienen razón, porque el año 2020 y 2021 no se pudo hacer, y se celebraba, si no me equivoco, en el mes de junio, creo que era, no quiero equivocarme, y este año en el mes de junio dicen que todavía era muy pronto para poder hacer la One Ride. Entonces lo que han hecho es sustituirla de alguna manera y han puesto otra. Pero ¿cuál es el problema? Yo estoy seguro que si sigue el nuevo equipo de gobierno, o el mismo equipo de gobierno, sigue en las próximas, ya la One Ride desaparecerá como tal. Sí, la llamarán el campesino y quieren ponerle su sello, digamos. El sello. Lo cual, mira, yo lo entiendo, pero como bien dice Tomás, la gente no está en estas cosas. Por cierto, que mañana puede haber otra significación de lo que es el acercamiento entre Nueva Canaria, el alcalde de Yaiza y el Partido Socialista, en este caso en la figura de Dolores Corujo. Hay una reunión donde va a estar Dolores Corujo, que ya se le ha visto muchas veces junto con Óscar Pérez, también al propio Román Rodríguez, que ha captado de alguna manera a esta figura política de Yaiza, sureña, que va a encabezar ya casi con toda probabilidad el Cabildo de Lanzarote por Nueva Canaria, y ya la gente pues se adelanta. Entonces si ya pacta con Nueva Canaria es que ya tiene el pacto con el PSOE, ¿no? En fin, eso también yo creo que es hablar más de la cuenta,
pero evidentemente se nota que tanto Dolores Corujo como Román Rodríguez tratan de reforzar la figura del alcalde del sur. Y Óscar Noda, me imagino que con eso también da pues, salida a sus pretensiones lícitas, por otro lado, políticas, ¿no? De ir algo más allá de la política municipal, ¿no? A ver, yo lo que veo es que, o sea, que todos estarán ahora mismo haciendo cuentas, ¿no? Haciendo números. Y el Partido Socialista se puede quedar más o menos con lo que está, o sea, creo yo, ¿no? O sea, sí, yo como ciudadano de a pie veo que más o menos, ¿no? O sea, no parece que haya de repente una ola roja, tampoco roja me refiero de roja del Partido Socialista o de claveles, si te gusta. Por ninguna parte, ¿no? Pero bueno, mantiene el tipo, pero le faltan los apoyos, o sea, porque en quién te apoyas, ¿no? Porque puede darse un pacto, o sea, lo que pareció raro en su momento fue un pacto PSOE-PP, el repetir eso. Y además esto va a ser muy difícil y además teniendo justo antes unas de las elecciones generales que vendrán unos pocos meses después, es decir, aquello lo dejaron hacer porque estaba un poco el camino expedito, ¿no? En su momento, claro. Pero ahora, ¿no? Cuando se pretenden presentar ante la ciudadanía de todo el Estado español como dos fuerzas antagónicas, el permitir un pacto en una isla más o menos relevante, la tercera isla de Canarias, entre estas dos fuerzas políticas, entonces hay que buscar compañeros de viaje, ¿no? Y entonces entenderán ellos, haciendo números, que la fuerza que pueda perder Podemos, porque hay que tener en cuenta, yo hoy he estado escuchando al consejero de Podemos en el Cabildo que llevan un año, que entraron en enero, no llevan un año todavía, estaban diciendo que... Parece que llevan toda la vida. No, parece que les ha dado tiempo de demasiadas cosas para mal, para ellos, ¿no? O sea, que en un año hayan sido capaces de poner a una consejera no electa, cargarse a la consejera no electa, cargarse a los propios electos por otro consejero que ahora es no electo, pero que pretende ser el consejero. O sea, es una cosa que realmente creo yo que ese espacio político a lo mejor se ve resentido. Entonces, ¿qué otra alternativa hay? Pues Nueva Canarias. ¿Y Nueva Canarias con quién? Porque siempre hace lo mismo, suele hacer cosas parecidas Nueva Canarias cada elección. Ir con alguien, ¿no? Y cada 4 años viene a Lanzarote y se da de la mano, pues yo es que he visto a tanta gente, ¿no? Desde los tiempos de Juan Carlos Becerra y Pedro de Armas. Sí, yo voy más atrás todavía. Pedro de Armas en paz descanse, Somos, Lanzarote, Gladys Acuña, ¿no? O sea, que ha habido ahí un recorrido larguísimo, ¿no? Ahora... Pero no solo en esta isla, ¿eh? Luego los votos... Román Rodríguez lo hace en todas las islas. Sí, me imagino, ¿no? Yo me fijo en esto, ¿no? Pero claro, luego los votos esos son del partido, son de Óscar. Los votos, cuando votan en Yaiza, luego van al Cabildo al mismo saco. Cuando tú, además, crees que los votos son tuyos, porque Óscar Noda entenderá que si lo quieren a él para cabeza de listas, porque principalmente son sus votos, además de un partido como UPI, asentado en un municipio, luego vas a hacer caso a las directrices que te den otros. Eso es lo complicado, ¿no? Y lo que luego, después de las elecciones, se verá a la hora de pactar. El problema va a surgir claro. después. Sobre todo, y te haré el planteamiento que te quiero hacer, Valentín, porque mucha gente considera que Óscar sin duda es un muy buen candidato para Nueva Canaria. Pero es verdad que a medida, como dice Tomás, que se acerca el momento, ya y puede perder parte de su identidad como UPI, porque, a ver, Óscar es interclasista, los votos de su electorado es puramente municipal y son gente de Yaiza que le votan a él no porque sea de izquierda o de derecha, sino porque por la gestión que hace en el municipio. Por la gestión. Y considera que es el hombre adecuado. Pero mucha gente allí, por ejemplo, si Óscar se presentara, supuestamente que no lo va a hacer, por el PSOE, Óscar no se presentaría nunca por el PSOE, porque el PSOE en Yaiza no tiene ningún... Al contrario, se le castiga normalmente. Entonces, yo creo que elige un partido como Nueva Canaria, donde él puede tener incluso mayor protagonismo que su propia sigla. Es decir... Hombre, es que claro, lo que le ha ofrecido, bueno, el acuerdo al que se ha llegado es eso, que encabece la lista al Cabildo. Y yo iba a hacer la reflexión un poco también de que hizo Tomás, o sea, porque lo que hace Nueva Canarias lo sabemos, ¿no? Nueva Canarias lo que quiere es coger votos en todas las islas. Para sacar el parlamentario. Su granero está en Gran Canaria y está metiendo la patita en todas las islas, como siempre lo hace en todas las elecciones, pero casi siempre le falla en todos lados. Hay gente que se le va de Nueva Canarias, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Lanzarote hemos tenido experiencias de que se forman algún partido que después va como cuña de Nueva Canarias, que después son gente que viene de un montón de sitios sin una ideología concreta, a lo mejor nacionalista, etcétera, etcétera, y que después todo eso se disgrega y que se vende al mejor postor normalmente. Exactamente, y eso es lo que puede pasar. Lo que pasa es que me da la sensación, cuando yo veo estas imágenes, cuando el Congreso de UPI, y están tanto la Secretaría General del Partido Socialista como también el de Nueva Canarias, el señor Román Rodríguez, el vicepresidente del gobierno, que lo quieren tener todo atadísimo,
Porque claro, Óscar Noda puede ir con Nueva Canaria y efectivamente en un momento determinado decir, oye, ahora me voy con Coalición Canaria y el Partido Popular y hago un pacto ahí. Y entonces lo que le están diciendo es no, con el PSOE y lo que saque Nueva Canaria, que Nueva Canaria tiene intenciones de sacar uno o dos en el Cabildo. Como mínimo uno. Pero como mínimo uno. Como mínimo uno, pero si saca uno puede tener posibilidad de sacar dos. Claro, y teniendo en cuenta que Podemos se ha dinamitado directamente, se ha pero ahí esa parte del voto lo va a recuperar también el PSOE. Claro, sería para PSOE. Entonces, que entre el PSOE lo que pueda sacar Podemos si lo saca, y si no lo saca, se va ese voto hacia el PSOE con lo que tenga Nueva Canaria, pues decir, tenemos previsto el pacto, porque lo que saben es que puede haber otro pacto diferente. Es que el temor, un poco lo que insinuaba Tomás antes, el temor grande que tiene el PSOE es que no va. Es decir, lo que dicen las encuestas hasta ahora es que coalición PP sumen en muchos sitios. Que sume en muchos sitios, ¿no? Y que sume sobre todo en el Cabildo. Claro, pero que además... pero digo que a todos les viene bien. O sea, vamos a ver. ¿Por qué no se dio un PSOE? Me da la impresión. ¿Por qué no se dio un Coalición Canaria Partido Popular desde el principio de esta legislatura? ¿Que fue un poco lo que se votó? Esencialmente porque Astrid Pérez quería ser alcaldesa y había una... Bueno, y Echeverría Eugenio también. Y entonces no había cama para tanta gente. Entonces ahí hubo un reparto en función... Pero claro, ahora da la impresión de que las cosas vienen mejor dadas para ese pacto. Quiero decir, es posible que se haga un intercambio de cromos, es decir, para ti el ayuntamiento, para mí el cabildo, nos quedamos también con Teguise en caso de no tener mayoría absoluta. Claro. Es decir, que a un pacto coalición ahora mismo, ¿no? O sea, sin saber qué es lo que va a pasar con Óscar Noda, con lo demás, con los meses que queda, pero ahora mismo un pacto coalición PP, se quedaría con parte de la isla. Entonces me imagino que ahí estará el Partido Socialista también jugando sus cartas a ver si lo... El Partido Socialista tiene que darlo todo porque sabe que corre el peligro, como dice Tomás, que se puedan quedar fuera en un pacto que ya salió los números en la anterior legislatura, en el anterior mandato, en Lanzarote salió para gobernar tranquilamente Coalición Canaria, prácticamente con el PP en todas las instituciones de la isla, a excepción posiblemente de San Bartolomé, que sacó mayoría absoluta. Y Tías, que podía haber hecho otro pacto como hizo. De todas maneras, todo también va a depender mucho de... Porque lo que quieren es reeditar a nivel regional el Pacto de las Flores. Lo que pasa es que el Pacto de las Flores ya va a ser imposible que se reedite, entre otras cosas, porque las últimas declaraciones que ha hecho el presidente de Gomera. Sí, Casimiro Curbelo, que la línea de flotación de Román Rodríguez. Prácticamente ya ni se habla con Román Rodríguez, entonces ese pacto no se va a poder. Entonces, claro, no se va a poder, Valentín. Yo estas cosas de aquí a allí... No, puede pasar de todo, por eso pero es verdad que todo dependerá de eso, de si se puede reeditar o no el Pacto de las Flores. También va a ser muy importante para el resto de las instituciones, como todos sabemos, ¿no? Pero para pensar, o sea, para reflexionar sobre lo inestable que es todo esto, o sea, las bases tan poco sólidas que tienen todo este tipo de artimañas políticas, y estoy pensando que hace 4 años era justo a la inversa, es decir, hace 4 años el Partido Socialista sacó todos los voladores habidos y por haber, cuando Lava, que es la agrupación con la que fue UPI, es decir, no pudo presentar a Gladys Acuña. Es decir, los que ahora vemos a la presidenta del Cabildo del Partido Socialista junto a Óscar Noda, ¿no? Pues esa misma presidenta, cuando vio que el partido de Óscar Noda, ¿no? Con el que Óscar Noda fue al Cabildo, o el que apoyó al Cabildo, no llevaba su cabeza de cartel, fue una cosa maravillosa para ellos porque podría haber dado la suma pero a la inversa, o sea, para coalición. En aquel momento esos votos eran para coalición. Y luego no fue para nadie, es que vete tú a saber, y si no un Sosa... Esos fueron votos tirados. Claro. Eso es una de las principales críticas que se le hace a los estrategas de Coalición Canaria, lo mal que plantearon creyendo... Primero, que Pedro iba a ganar por sí solo, que casi gana, es verdad, pero era muy arriesgado viendo cómo venía la ola y teniendo una buena candidata al PSOE como era Dolores Corujo. Y segundo, no sabiendo amarrar bien los apoyos que tenían externos, como podía ser Lava. Es decir, Lava, lo lógico es que lo que hizo fue tirar esos votos a la basura, no sirvió para nadie. Y ahora el Partido Socialista yo creo que está muy preocupado en general por lo que pueda pasar en las próximas elecciones, ¿no? Leía unas declaraciones creo que eran crónicas de Paca Toledo, diciendo que les habían hecho una oferta a la agrupación socialista de Lanzarote para que volvieran al Partido Socialista. O sea, el partido... está intentando sumar todo con lo que Montelongo pueda. Y está intentando... sumar todo lo que puedan porque los cálculos que hacen es que por 200 votos le puede ocurrir al revés de lo que le ocurrió a Pedro. Se le puede ocurrir que Osvaldo, que por cierto es lo que quería hablar ahora, pues ya está claro que va a ser el candidato al Cabildo, se va a elegir el próximo día
el próximo jueves, es decir, dentro de 2 días lo elegirá el Comité Insular de Coalición Canaria, y también va a elegirse a las 8:15 a Migdalia Machín como número 1. Hay ya un cartel que lo está anunciando y ya parece impensable que pueda haber otros candidatos, Tomás, en Coalición Canaria. ¿Qué hay un cartel? Un cartel ya electoral, no, de presentación de candidatura. Ah, vale, vale. Pero vamos, que ya parece que está la secretaria general y Osvaldo, pues van a ser los 2 referentes en las próximas elecciones. Bueno, pues nada, o sea, yo pongo comentarios sobre ese proceso interno de Coalición Canaria. Lo que sí, a ver, yo es que si he dicho una cosa hasta ahora, pues la mantengo, ¿no? Yo siempre he pensado que Pedro Sanginés, que era el otro posible, ¿no?, candidato de Coalición Canaria, era una persona que ya estaba un poco quemada, sobre todo de cara a estas elecciones. Primero, porque ella es una institución de la que ha salido. Sí. Segundo, porque se iba a enfrentar a la misma persona a la que ya se enfrentó. Es algo que ya está testado en política, creo que repetir, a no ser que no quieras ganar, pero cuando quieres ganar tienes que ir con caballo ganador. O sea, con alguien que por lo menos sea inédito o que venga, ¿no?, de una institución diferente, habiendo ganado mayoría absoluta, como es el caso de Tomás, Osvaldo. un inciso, pero siendo curioso, lo que tú dices puede tener gran parte de razón, y así lo piensa mucha gente. En cambio, el PSOE, yo he hablado con líderes del PSOE, a quien más temía como candidato era al propio Pedro. Es decir, es curioso. A Pedro le han tratado de hacer la campaña de demolición. Hombre, y finalmente lo han conseguido, porque Pedro ha renunciado. De todas maneras, en la encuesta de valoración esa de la que hemos hablado, los 2 tienen prácticamente lo mismo, un poco por encima Osvaldo. Y a lo mejor lo que teme también el Partido Socialista era que también se puede dar un pacto PSOE Coalición Canaria a nivel regional y también en Lanzarote. Entonces, a lo mejor lo que teme el Partido Socialista es que Pedro Sanginés fuese el candidato y a Loli Corujo como es lógico también por otra parte, no la quisiera ver ni en pintura, ¿no? Por eso yo creo que Pedro Sanginés, o sea, que obviamente que tendrá sus apoyos, pero creo que quizás la animadversión, aparte de las cosas personales que se tienen ellos, ¿no?, con Pedro Sanginés, con Carlos Espino y toda esta historia, creo que también tiene mucho que ver con las posibilidades de pacto futuro. O sea, que eso sí que es inviable, ¿no? O sea, eso es, bueno, todo es posible en Lanzarote, pero lo más inviable es un PSOE coalición con María Dolores Corujo y Pedro Sanginés. Pero con Osvaldo, pues vete tú a saber también cómo vengan las cosas desde Canarias, ¿no? No se sabe bien, ¿no? Lo que yo quería decir, que es lo que dicen algunos analistas dentro del propio Coalición Canaria, es que Pedro Sanginés es, como usted bien ha dicho aquí reflejado, la antítesis de Dolores Corujo. Pero Coalición Canaria necesitaba, contrariamente a lo que ocurrió en las anteriores elecciones, que ya lo hizo Dolores Corujo, precisamente un contrincante, digamos en este caso, que todo el mundo sepa que con Dolores no va a llegar a ningún tipo de acuerdo, porque hay gente del Partido Popular, o gente que ha votado Partido Popular, que a lo mejor estarían dispuestos a votarle a un hombre porque no quieren ver al PSOE otra vez gobernando. Entonces, estas cosas siempre los analistas hablan y los estrategas, y normalmente se equivocan. Bueno, en cualquier caso, Migdalia Machín, la otra persona. Sí, bueno, ya Parlamento. Tras la salida de Pedro Sanginés. ¿Y qué hará ahora su hermano Jesús? Ir a la lista del Cabildo. Yo creo que ir a la lista del Cabildo porque se supone que... Es una pena, porque Jesús ha hecho una muy buena... Para mí... Hombre, y también porque la continuidad también en el Parlamento también es fundamental, porque si llegas de nuevo y no has estado... Bueno, en el caso de Migdalia... Tienen tiempo para hablar. No, y Migdalia ya lleva... Migdalia ya tiene experiencia. Tiene experiencia bastante. Y bueno, y la cuestión está en que Pedro Sanginés probablemente pueda ir de número 2 en esa lista, aunque todavía eso no se va a decidir. No está decidido. No se va a decidir al Parlamento. Al Parlamento puede ser que vaya de refuerzo, porque dentro de Coalición Canaria, según las encuestas que ellos tienen internas, el más valorado y el que más votos tiene es Osvaldo, y le sigue Pedro Sanginés, y un poco más abajo Migdalia, es la tercera. Sí, o sea, sí, a ver, yo creo que es una buena salida para Pedro Sanginés en este momento, incluso hasta despejarse. También te digo, de la política insular más espectro cabildo, más esos pasillos, más que quiere que te diga que, no sé, yo por lo menos si fuese... Yo a nivel personal se lo recomendé, digo, Pedro, olvídate ya del cabildo. Yo tanta confianza no le tengo para recomendarle nada, ¿no? Pero a mí, después de que me hayan entrado en mi casa, de que se hayan llevado los ordenadores, de estar casi todos los días en la prensa local, un poquito de viajar a Tenerife y representar los intereses también de Lanzarote, ¿no?, que también le tocará, en Santa Cruz, pues no me parece, en lo personal no me parece mala opción, y seguramente en lo político, hombre, pues es un peso pesado de Coalición Canaria, le gusta a quien le guste, le gusta a quien le guste. Y Pedro, más allá después, vamos a ver cómo terminan todos estos juicios que tiene, pero si termina bien para él, Pedro, dentro de después en el Parlamento,
va a ser una figura que tiene su distinción dentro de los parlamentarios, porque realmente hay una cosa que es penosa, no solo aquí, en toda Canarias, y es que nadie conoce a los parlamentarios. Sí. Son los más desconocidos. Quizás aquí sean, en esta legislatura, más o menos conocidos, porque tenemos alcalde, tenemos alcaldesa, Sí, tenemos a la sí, presidenta del sí, Cabildo, sí. o sea, como han compartido cargos, ¿no? Pero ciertamente lo tradicional es que ni nos enteremos de lo que pasa. Sí, pero tú, por ejemplo, hablas en el del Partido Parlamento. Socialista y conoces a Dolores Corujo. Sí. Y Marco Hernández, Hernández. que lleva, pues creo que esta es la tres legislaturas, es un hombre bastante desconocido dentro de... Hombre, gracias a la discreción a lo mejor lleva 4 legislaturas. No, y él es el presidente de la Comisión de Sanidad, con Hombre. el tema del COVID ha tenido su protagonismo, pero son cargos, yo creo que es que no hay un seguimiento de la población de la labor parlamentaria. No, y es que además, bueno, creo que antes hablábamos de Casimiro Curbelo y creo que fue él quien llegó a decir que, bueno, que en el Parlamento de Canarias se trabajaba muy poco. En general, se trabajaba muy poco. O trabajan muy poco, no, trabajan muy poco. Muy pocos, exactamente. Porque hay gente que sí trabaja, que No, yo he no, estado allí y lo he visto y trabaja. Pero lo que efectivamente. pasa es que, claro... Pero a mí sí me sorprende que, por ejemplo, a nivel prensa, porque es que al final tú llegas a la población generalmente a través de medios de comunicación y últimamente también quizás de redes y otras cosas, ¿no? Pero incluso a nivel prensa, la poca publicidad que se dan ellos mismos. Salvo, es que, por ejemplo, se ha notado, por ejemplo, como Osvaldo Betancourt, por su pretensión de llegar a puestos de la política insular, ¿no? Ya sea Cabildo, ya sea Parlamento o ambas cosas, que seguramente lo pretendió en algún momento, es quizás el que más, yo lo escuchaba, o sea, yo me imagino que mandaría los cortes, yo no estoy ahora mismo en prensa, pero mandaría los cortes o mandaría notas o demás, o sea, cuando quieren, se dan a conocer sus iniciativas, pueden ser interesantes porque hay un montón de cuestiones de la isla que se debaten en el Parlamento, pero luego hay otros que a mí me sorprende precisamente esas ganas de pasar desapercibido. Tomás, no desapercibido, que la gente no se entere de tu trabajo, que estás trabajando para eso. En este caso, la gente del PSOE parece que trabaja menos. Dolores Corujo está... Sí, pero Dolores Corujo es porque es presidenta del Cabildo y yo entiendo que muchas cosas. Y tiene muchos cargos y no puede tal, pero hay otros dos más que son bastante desconocidos, no porque no trabajen o dejen de trabajar, que no lo sé, yo creo que los dos tendrán su cometido dentro del Parlamento, ¿no? Pero es cierto que estar en la oposición es mejor para darte a conocer que estar la oposición tienes que hacer oposición, tienes que fiscalizar. Entonces es la oposición la que dice, oye, pues presentamos estas enmiendas, este presupuesto como siempre no tiene las inversiones que hemos solicitado, la ejecución de este presupuesto y eso, y después iniciativas que se plantean son siempre de la oposición y los que están pues apoyando al grupo de gobierno, pues iguana a la mayoría de las decisiones que se tomen. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, pero parece que ahora hay como un impasse. Ya está el Partido Socialista, creo que a finales porque se lo toman con calma, porque ya prácticamente tienen elegido a todos los candidatos, a excepción de... Bueno, también la tiene, porque Dolores Corujo también ya ya directamente, como es presidenta del Cabildo, repite si quiere ella. Por lo tanto, va a ser la presidenta, va a ser la número 1 al Cabildo y va a ser de nuevo la número 1 al Parlamento de Canarias. Pero yo creo que va a ser unas elecciones, curiosamente, muy parecidas a las anteriores. Curiosamente, va a ser muy parecida, porque los partidos, digamos, minoritarios ya prácticamente ya no tienen posibilidades de acceder. Y la única incógnita que va a haber y a despejar es si Nueva Canaria realmente tiene éxito, sacando 1 o 2 consejeros en el Cabildo, incluso un parlamentario, que es lo que están buscando Román Rodríguez, o se estalla y fracasa en el intento, ¿no? de conseguir eso. Porque poco más va a haber. No sé lo que piensas tú, por ejemplo, en Arrecife, porque sabes que ahí Podemos se presenta con una sigla, con Nona Pereira, y como Podemos, precisamente, con la marca Podemos, pero está también Lanzarote en pie. Eso siempre perjudica eso, pero vamos, eso también está testado, ¿no? O sea, si en un mismo ámbito ideológico, ¿no? Que tampoco no da para más, o sea, la gente que vota a la izquierda del PSOE son la gente que vota a la izquierda del PSOE. Si encima va fragmentado o va con varias opciones e intenta, pues la gente a veces ni se entera, los que se enteran dicen, pero ¿y qué es esto? Y muchos a lo mejor terminan votando voto útil a lo mejor al Partido Socialista o otra opción política, digo, si eres de izquierda, pues a lo mejor al Partido Socialista, o si te gusta un candidato, porque en la política municipal también cuentan mucho las personas que se presentan, los cabezas de lista, a otra opción. Yo, hombre, no lo sé, es que no sé si conseguirá mantener a lo mejor 1 y 1, pero yo, o sea, ese tipo de división... Ahora tienen 3, ¿no? Ahora mismo tienen 3. Pero ese tipo de divisiones y luego es que realmente
complicado, o sea, para un partido como Podemos, cómo le han venido las cosas dadas, pero en todos los ámbitos, que uno mira ámbito estatal, complicado, todavía no está claro cómo se van a presentar, si se van a presentar junto con Yolanda Díaz, en una plataforma, una coalición, en un no sé qué de escucha que también le están llamando. En el ámbito local, en el Cabildo, ha habido mucho rebumbio con Podemos, o sea, las figuras que llevaron no son las que se quedan, no son las que presentan ahora. ¿Cómo se trasladará eso a lo municipal? Pues yo creo que tendrá que ver mucho con el arrastre que pueda tener a lo mejor la candidata, si Nona Pereira, ella, por el tiempo que ha trabajado. Pero la verdad, yo creo que Nona Pereira ha sido, sinceramente lo digo, porque yo creo que es una persona muy válida, ha sido totalmente desperdiciada y opacada en su puesto. Es que lo normal es que si tú aspiras, has salido por Lanzarote, te presentaste a candidata a presidenta del Cabildo, y eres una líder dentro de ese partido, tendría que haber tenido un protagonismo mayor en Lanzarote. Y prácticamente, y ahí tiene razón, fue ella la que su compañera, pero fue ella la que era compañera de Arrecife, Leticia, cuando dice que casi no se le ha visto ni a María ni a ella el pelo por aquí. Claro, pero fue decisión de ella la de decir sí a irse a la dirección. Sí, pero general puede irse, pero precisamente con ese cargo aquí claro, puede tener mayor relevancia. Que hay gente que a lo mejor no entiende todo, que vale para otras cosas y a lo mejor no para la política. O sea, yo creo que Nona Pereira, porque yo que sí sigo todo lo que es el ámbito patrimonial, además en el instituto estoy en el proyecto de patrimonio, yo creo que ha hecho una gran labor, pero no se traslada a la población en general y menos aún al ámbito concreto de Lanzarote. Sí, pero no tiene por qué venir a Lanzarote solo a hablar de patrimonio. A ver si me entiendo que te quiero decir. Pero yo creo que ella puede pero tener, a eso me refiero con la política. Sí, que ella que tiene más un perfil técnico. ¿No? Ese perfil técnico que luego no vende para otras cosas, a lo mejor. Yo coincido con eso. Sí, no, y además, fue un desperdicio, porque yo creo que si ella, con ese cargo relevante que tenía en el gobierno de Canarias, igual que María, ¿no? Pero María ha decidido, creo que, dar un paso a un lado y no se va a presentar, María del Río, digo, creo que no se va a presentar en ningún... mira que lo que quiere la gente es que también el perfil de los políticos también sea un perfil técnico y no sea de pura oratoria y no hagan nada, sino que gestionen y también tengan un perfil técnico. Pero yo no sé. Y además en el Ayuntamiento de Arrecife no solo están PSOE, Unidas Podemos, si se puede, sino también Nueva Canaria, que Nueva Canaria hay que recordar que va de partido nacionalista o canarista, como se llama ahora, pero también de izquierda. O sea que el voto ahí va a estar y que puede ser que no lo sé. Bueno, o sea, si Armando Santana su gente tendrá, porque si en su momento es prácticamente donde único sacaron representación, o sea, cuando se presentaron en las últimas elecciones, no entraron en el Cabildo, no entraron al Parlamento. Pero ahí también se presentó con Somos, ¿no? Sí, pero luego Somos por su cuenta, o sea, en los sitios donde se presentó la gente de Somos, o sea, Armando tuvo o suerte o gente, una de dos, o suerte en Arrecife o gente detrás que le apoyó y posiblemente la siga teniendo después de haber estado en una concejalía 4 años. Bueno, ya veremos lo que ocurre. Tomás, te voy a despedir porque sé que tienes otros asuntos. Va a venir ahora una invitada para hablar un poco de turismo, porque realmente es de lo que todavía esta isla sigue viviendo y se ha demostrado en este superpuente de diciembre. Por cierto, Tomás, yo sé que te encanta Police, Sting viene a Canarias en verano. Ah, pues no lo sabía. ¿No lo sabía? No lo sabía. Pues viene en verano y... ¿Y qué está repartiendo entradas? Ya están. No, yo la verdad que me encanta, ¿no? Era de mi época, fíjate tú si no tiene que tener años este señor, que era de mi época cuando yo estudiaba en Barcelona. Y ya debe tener pues un poquito, quizás casi hasta más edad que yo, no sé cuánto tendrá ya este hombre. 70 a lo mejor. Casi. No, 70 no creo. ¿No llega? No llegará. Pero 66, 67 puede ser que tenga ya este señor. Y cómo esta gente se mantiene. Se mantiene y físicamente me refiero. Y con el tute que lleva ese tipo de, ¿no? Cuando miramos a la gente de los Rollings o esta gente, con el tute que lleva y las vidas que han 71, tenido. Jorge. 71. 71. Pues. Pero increíble. Sí, es que usted ve a un señor 71 de por aquí de Lanzarote y... Será porque... Bueno, ahora tocan también, me parece en Madrid, dentro de poco toca... ¿Sabina? No. Sabina también, ¿no? Rafael. No, un grupo de toda la vida, el de Pete Townsend, ¿cómo se llama? Vale. ¿Sabes no me sale ahora? No me acuerdo ahora, no me acuerdo. Y también son viejos rockeros de estos que tienen ya una edad pues, como la de Sting y se mantienen. Oye, mientras mantengas la Sabina, voz y Sabina, que ya no mantiene ni la voz. pero mantiene. Por cierto, el otro día hizo unas declaraciones para mí muy inteligentes. Los Who, perdona. Los Who, se me acaba de acordar.
Qué grupo mítico, ¿no? Sí, sí. Pero todavía siguen juntos ellos. Sí, sí, bueno, ha muerto, creo que murió el batería y tal, pero sigue Pues pintado. esta gente yo no sé cómo lo hace, porque encima muchos de ellos, esto es malo, porque muchos de ellos encima tomaron de todo. Exacto. Valentín, ahora vamos con nuestra invitada, Tomás. Nos vemos, gracias, Jorge. Venga. Hasta luego. Bueno, pues ya está aquí, en este caso, la representante del sector turístico de la Federación Turística, presidenta de la Federación Turística de la Isla de Lanzarote, también presidenta de Asolán. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estamos? Hola, Jorge, a Me todos los imagino televidentes. que muy contenta, porque después de todo lo que hemos pasado, parece que fue ayer, pero no, parece que hace mucho tiempo, pero fue ayer, ¿no? Sí, absolutamente. Pues nada, contenta, agradecida de estar aquí compartiendo, bueno, siempre en medios, en radio, en digitales y por supuesto también en televisión, que es importante vernos, como bien dices tú, cara a cara después de 2 años, 3, aunque bueno, el 2022 afortunadamente ya a partir de marzo empezó a haber un cambio en esa reactivación turística, pero sí han sido 2 años muy duros, parece mentira, ¿no? Y mucho pues de online, mucho de pantalla, teléfono por supuesto, y bueno, gracias a la tecnología hemos estado conectados, por un lado con los medios, por otro lado con el sector, con las empresas, con las administraciones públicas, y ha sido un largo camino, un duro camino, y como bien dices, pues sí, satisfechos, contentos el de mérito, que... Susana, de que, porque la verdad es que ayer decía también Cristóbal Sánchez, que pertenece a la restauración, al sector de la restauración, que realmente se está viviendo momentos casi, no voy a decir únicos, pero sí tan buenos como los mejores tiempos del turismo en la isla de Lanzarote en estos últimos meses. Sí, podemos decir que efectivamente, ¿quién iba a decir, no? Hace 1 año, hace 2, siquiera a principios del 2022, en enero, febrero, que estamos con la Omicron encima, con esas restricciones a terceros países, que a Canarias, que a España, que a Lanzarote en particular nos afecta mucho. Cada vez que hablamos ahora de un tercer país, ese tercer país es Reino Unido, que es el 50% de los turistas internacionales, ¿no? O el 40% en el cómputo global. Entonces, hace unos meses, a principio de año, como digo, pensar, ¿no?, que la reactivación, bueno, pues podíamos estar en estas cifras buenas, turísticas, ¿no? Otras cosas son, y como bien apuntaba ayer, exacto, Cristóbal, otras cosas son las económicas, las financieras de cada empresa, que bueno, este es el camino, ¿no? Empezar una reactivación turística para que esperemos que al final del 2023 podamos ver ya pues balances, situaciones de Ahora te voy a preguntar cifras más concretas, saneadas. cifras concretas, pero voy a dejar a él, pero sí decir que hay muchas empresas que pidieron los famosos créditos ICO cuando la pandemia, que ahora están pagando y se están viendo con dificultades, porque una cosa es que las cosas marchen bien, pero estamos hablando de 6, 7 meses. Hay que pagar 8 no, más, 1 año y medio donde fue casi turismo cero. Yo hablaba el otro día, Susana, bueno, porque ahora ahí está el debate otra vez de la capacidad de carga, y yo decía, bueno, acabamos de salir de eso, de 2 años de pandemia, ahora estamos con registros de afluencia turística, incluso superando los del 2019, entonces vamos a tener la alegría por lo menos de disfrutar este tal, y no plantearnos, porque ahora se vuelve a plantear que si la capacidad de carga, si estamos preparados, etcétera, etcétera, etcétera. El sector turístico, o sea, de cara al próximo año, 2023, teniendo estos mismos registros, incluso aumentándolo, ¿ve peligro en lo que diríamos el debate de la capacidad de carga o no? Mira, pues varias cosas. Hablando de indicadores, efectivamente, tenemos algunos que están siendo positivos mes a mes. Por un lado, llegada de turistas, habrá que... bueno, ayer salían los datos de pasajeros, que son diferentes a los de turistas, pasajeros noviembre positivos, tú eres un pasajero, vas a Península, no eres un turista, entonces, pasajeros positivos, hay movimiento, que eso es bueno también para la economía. Un 11% más en el mes de noviembre que el año pasado. Exacto, pero ahora vamos a los turistas, ¿cuáles son? Que son estadísticas. Los turistas a fecha de octubre, que es la estadística cerrada, va con retraso, el ISTAC y el INE, turistas, y en el acumulado de enero a octubre, todavía estamos en negativo. Todavía estamos en negativo. Por eso es importante que lo diga. Exacto. En relación a 2019. Eso es. Nosotros ya los datos siempre los medimos con respecto al 2019 y estamos en un 8,5 por debajo de turistas, de enero a octubre. Entonces, claro, en la fotografía, cuando
preguntan los medios o preguntan ¿cómo ha sido este mes? Este mes pues ha sido así, blanco, negro, positivo, pero hay que arrastrar, como dices tú, y además si contamos solo un año, o sea, si contamos 2 años que han estado cerrados, saldría mucho más en negativo. Pero contando el 2022, aún estamos en datos negativos en cuanto a llegada de turistas. Estamos también en negativo, por eso uno de los datos es llegada de turistas, que siempre es el dato habitual que se suele preguntar, pero otro dato muy importante es el de las pernoctaciones. ¿Cuántas noches se quedan nuestros turistas, nuestros clientes? ¿Y más o menos se quedan? Menos. ¿Hasta la fecha? Menos? Claro, y además ahí ya bajamos en 2 dígitos. Estamos también a la fecha de octubre, enero-octubre, estamos con un menos 15, un menos 16%. Significa que hasta la fecha han venido todavía un poco menos de turistas y que además la estancia media ha sido más corta. ¿Y el gasto? Exacto. Y el gasto, ahora vamos a hablar. Claro, en gastos vamos teniendo algunos datos positivos, perfecto, dice, en gastos o ingresos también, en facturación, lo que es el gasto del destino, es también en parte la facturación de las empresas, y aquí estamos en un 11% por encima. Pero claro, esto viene a equivaler a la inflación. Es decir, que al final, lo que decía ayer también, que ha aumentado los ingresos, pero también los costes. Exacto. Los costes, depende qué partida, etcétera, pues estamos hablando, bueno, los costes energéticos, aparte de los suministros, el aprovisionamiento de productos, pero del 20, del 30% de incremento. Sobre todo la luz, ¿no? La luz creo que ha sido terrible. Claro, claro, la facturación, por eso se ha ido acelerando, como no puede ser de otra manera, pero ya se venía haciendo la implementación, sobre todo bueno, pues en grandes hoteles, en el alojamiento, la implantación de energías renovables, fotovoltaica, geotermia, etcétera, para reducir en parte, ¿no?, esa factura, esos costes energéticos. Pero exacto, vamos, que de forma resumida se han incrementado los costes, 20, 30, 40%, depende de qué partidas, un 10% como media, la cesta la compra para todos, para uno, para casa, pero también para las empresas que compran. Y de media, lo que se ha trasladado al precio final, porque no puedes trasladar, y creo que apuntaba también ayer Cristóbal, no puedes trasladar un incremento de precios de un 20 o un 30%, porque entonces no te vienen, no entran los clientes a tu restaurante, no vienen los turistas, una media de un 10%, ¿no?, dependiendo cuál sea tu producto, si está renovado, no renovado, y esas cosas. Así que, por tanto, se incrementa un poco para trasladar en parte esos costes, pero en tampoco consecuencia... porque el perfil del turista haya cambiado, sino simplemente porque tiene que gastarse más porque los costes de producción son ayer mayores. Decía, al menos en restauración, que hay de todo, que hay gente que ahora viene que tiene un mayor poder adquisitivo y que, por ejemplo, cogen más coches de alquiler, menos guagua, y que gastan en restaurantes donde vamos los lanzaroteños, restaurantes digamos ya de nivel. Eso es bueno, en cualquier caso. Exacto, hay un segmento muy amplio. Por un lado, efectivamente, las crisis económicas pues suelen afectar menos a ese segmento medio alto de turista, por un lado, pero incluso el turista de un nivel medio, y por supuesto pues el Lanzarote tiene tanto obviamente pues que las estrellas, ¿no?, y a lo mismo que los restaurantes no están reñidos con la calidad, ¿no? Un apartamento y un hotel de 3 estrellas y 4 pues puede tener un servicio relación calidad-precio muy bueno, y bueno, pues tenemos un amplio abanico de turistas, de segmentos, etcétera. Y entonces, pero ha cambiado un poco el perfil a favor nuestro, ¿no? Sí, el turista, entonces lo que sí se ha notado es que el turista, tras estos 2 años de limitaciones, de restricciones, bueno, pues por un lado ha ahorrado un poco. Cierto es que con esta inflación el coste, ¿no?, o el ahorro se va terminando, pero las ganas de viajar, de salir, de socializarse, pues están quedando intactas, ¿no? Y después de la temporada de verano, donde teníamos más destinos competidores, y donde siempre tenemos más destinos competidores en verano, pues ha llegado el invierno, donde bueno, pensamos que también con esta crisis energética y con el escenario de incertidumbre se iba a retraer algo la demanda. Sigue estando ahí, es decir, vemos efectivamente... sigue, pero de momento juega favorable para nosotros. Sí, sobre todo porque bueno, estamos Canarias afortunadamente juega en la liga de invierno, de la temporada de invierno, con pocos competidores, siempre los competidores de largo radio, el Caribe, el sureste asiático y tal, pero que el otro valor que también se ha puesto sobre la mesa y que efectivamente pues, pesa bastante a la hora de elegir es el valor de la seguridad.
y en el sentido, pues... ¿Seguridad te refieres? Pues de todos los ámbitos, seguridad sanitaria, la higiénico-sanitaria, seguridad física de personas, y entonces, pues, somos un archipiélago con buen clima y estamos en Europa. Buen clima, mira, no sé si la realizadora tendrá la posibilidad de ponernos la foto del sol que había el domingo, del día estupendo que había el domingo en Famara. No sé si tiene posibilidades de poder ponerlo. Bueno, no tiene posibilidades, pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que si uno ve el domingo cómo estaba Lanzarote y después se va a Londres, ese domingo y llega y ve cómo estaba Londres, pues realmente va a recomendar a nuestra isla, y es muy importante la publicidad boca a boca. Absolutamente, por eso que en invierno jugamos esa liga de Champions casi solos como destinos, y es la temporada pues que hay que aprovechar. Y el reto ahora, dos retos, dentro de que las cifras, bueno, algunas van siendo positivas en unas fotografías puntuales, en el acumulado todavía por debajo. Y el reto es, por supuesto... Eso es lo que quería decirte. Mira el día que había el domingo, en pleno diciembre, en la isla de Lanzarote, vamos. La envidia, y dentro del archipiélago canario, con bastante diferencia de otras islas, porque las islas con mayor relieve, tenían más tormentas... voy a hacerte preguntas concretas, a ver si podemos resolver, porque nos queda 10 minutos. Temas centros turísticos. Ustedes están mostrando algunas cosas que se pueden mejorar, ¿no?, en el tratamiento al turista, el servicio que prestan los centros turísticos. Yo creo que es impagable. Yo el otro día estuve recorriendo algunos de ellos y la verdad que hay que reconocer que tenemos unos centros turísticos de nivel, unos trabajadores estupendos, y hay que reconocerlo. Pero yo creo que se pueden mejorar las cosas, ¿no? Por ejemplo, la Cueva de los Verdes. Fui a la Cueva de los Verdes y no había tanta gente en ese momento porque fui a la peor hora, que fue a las 3 de la tarde, que es cuando menos gente hay. Pero realmente hay problemas para ver los coches que vienen de un lado, los que van al otro, se forman colas, en fin. Pero sobre todo está el problema de Demand Fire. Exacto. ¿Ha tomado algún tipo de acuerdo la Federación Turística con los centros turísticos? Sí, vamos, afortunadamente se va caminando, es decir, en cuanto a lo que es la experiencia o el trato con el turista por parte de los centros turísticos, para nada. Nosotros, vamos, ya se ha trasladado y ahí están las estadísticas y una amplia satisfacción, ¿no?, por parte del trato. Es más que nada, efectivamente, el punto crítico y el punto negro son las colas. Sí. Las colas. Sobre todo en temporada, claro, en época concreta, ¿no? Claro, entonces, bueno, lamentablemente, a pesar de que durante el verano en comunicación muy directa, habíamos tenido incluso reuniones en junio preveyendo de que, bueno, sea cual fuera la temporada, previendo que fuera en cualquier caso positiva, y con las propuestas de las lanzaderas que ya se estaba hablando, bueno, pues ver si se iba a organizar, si iban a salir las lanzaderas, y bueno, nosotros siempre a disposición desde la parte alojativa por los clientes directos que vienen, desde la parte de rentacar y desde la parte de excursiones, guaguas, pues nos ponemos a disposición para que al final la experiencia del cliente sea la mejor y ayudar a coordinar por la información y la comunicación y, por supuesto, poner propuestas sobre la mesa. Entonces, bueno, pues no se llevó a cabo pues la puesta en marcha de las lanzaderas, bueno, estaba al parecer en el cabilde, todavía están liados. Y pero al ustedes final, pidieron también ampliación de horario, ¿no? Ahora vamos, exacto. Entonces, ante esa posibilidad de que no saliera en junio el tema de las lanzaderas, pues ya se puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar los horarios, porque además, aunque sean 15 o 20 minutos o media hora, los horarios que han estado en vigor y que están en vigor fueron horarios de pandemia, ni siquiera apenas media hora, etcétera, pero ni siquiera los horarios prepandémicos. Por tanto, estamos restringiendo el número de horas. Exacto. Entonces, bueno, pues lamentablemente no hubo ningún cambio en verano, en agosto, y ahora, pues bueno, el diálogo es importante y la reunión es importante. Claro. Y convencer, parece y hay que convencer a veces, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, yo ya lo trasladé en uno de los consejos de administración en octubre, que bueno, que era importante recapacitar y no con decir que los turistas o a las 2 o las 3 no vienen. Claro, si yo no informo, si yo no comunico, no me vienen turistas por la tarde. Pero si yo hago una campaña de que usted, bueno, pues se va a encontrar menos colas o sin colas a partir de las 3, las 4 y las 5. En verano, con veíamos unas imágenes de ahora, esa luz, ese color, pero en verano, que hasta las 8 o las 9 de la noche uno puede estar circulando, sobre todo el turista nacional. Hay que reconocer que el director, bueno, el director no, en este caso consejero delegado, él dice que se ha tomado esta decisión de entonces ampliar, estamos en conversaciones para que de pero manera él cree concreta. que no va a ser la solución, y posiblemente no sea la solución total,
Pero hay que, yo Claro. creo que es un avance. Yo creo Claro, que ampliar el horario es es un avance. preferible cerrar a las 6 de la tarde, pero si es taquilla, que no cerrar a las 3 de la tarde, la taquilla. Y a lo mejor puede Entonces, hacer, se ha hablado propuesta- de poner entradas más baratas a lo mejor por la tarde, para eso es- algún incentivo. Eso estuvo y ha estado, se quitó también en uno de los últimos consejos porque no funcionaba. O porque decía que había personas que esperan por la tarde, que ese es el objetivo, que esperen por la tarde, tener algún incentivo, si cabe, para ir por la tarde. Pero bueno, quitas el incentivo, que es algún descuento en entrada, pero mantienes un horario abierto para que fluya y no se concentre todo en las horas de mañana. Sí. Entonces, bueno, está sobre la mesa, se abrió obviamente la posibilidad de que en épocas de vacaciones, ahora Navidad, Semana Santa y verano, al menos el Timafalla y otro centro, que creo que serán los Jameos, se habrá hasta incluso un horario de invierno que a lo mejor es hasta las 5 de la tarde, taquilla, y en verano hasta las 6. Es decir, que tú la última entrada la puedas tener a las 5 o las 6, no a las 3 de la tarde. Entonces estamos en conversaciones y nos ha trasladado que sí, esperemos que se pueda confirmar y que ya hoy precisamente le enviamos un correo para ver si se confirma y que a partir de los próximos días ya podamos comunicar, porque si no lo comunicamos con la Pero antelación... ahora mismo ya se ha ampliado, ¿no? ¿O no se ha ampliado? Por lo menos nosotros comunicación no hemos tenido. Porque Está yo le solicitado. entendía al consejero delegado Sí que ahora en Navidad ya se iba a empezar. Efectivamente, es el acuerdo que hay, pero necesitamos ya que el comunicado quede oficialmente, que se pueda distribuir y hasta qué hora. Yo le quería preguntar precisamente Sí. por la relación que hay con el propio consejero, si la comunicación es fluida. Se lo digo sobre todo Sí. porque aquí me estaba sentado donde usted hizo una especie de amenaza de salirse de la Federación de Empresarios Centros turísticos. de los centros turísticos. Sí, vale. y sobre todo por el tema de la nota de prensa que mandó la Federación, en este caso Centros de buceo, la sí. Asociación del Buceo, por digamos el desmantelamiento que se estaba haciendo del el Museo Atlántico en Playa Blanca. Yaiza, Sí, ¿no? vale. La comunicación por parte de la Federación Turística a nivel técnico, a nivel ejecutivo, directivo o presidencial, con todas las administraciones es y tiene que ser fluida, ágil, rápida, y más cuando además la Federación, pues estamos en los consejos de administración, que bueno, consejos de administración son más formales, ¿no? Pero es que yo tengo y tenemos... Es decir, que hay una actitud de colaboración. Sí, absolutamente. Es que no puede ser de otra manera. ¿Y Otra hablaron de ese comunicado? Ahí está el problema. El problema antes lo comunicado, en el sentido de que ahí está, es decir, que tenemos que tener una relación directa y fluida con todas las administraciones para por el turismo y para por que la experiencia del turista final sea siempre la mejor, ¿no? Así que si uno tiene que coger el teléfono y llamar para, oye, esto qué ha pasado, etcétera. Entonces ahí está el problema. Cuando uno no tiene información previa y lo que tiene conocimiento es de una actuación, como ocurrió hablando del tema del museo, un fin de semana, cuando tuvimos un consejo de administración el viernes de esa semana, y esto estaba ocurriendo viernes por la noche, pues claro, te quedas sorprendida. Sí, usted lo que está diciendo Claro. es que lo lógico es que por lo menos se le comunicara. Eso, No sabían eso, nada. y al consejo, ¿no? Es decir, lo primero, al consejo, que habíamos pasado un consejo. Pues mira, se va a proceder, que no es algo que se tenga que aprobar, pero dación de cuentas. Como ¿Y se ha hace arreglado con- ya el tema? Me refiero, porque usted se sintió amenazada de alguna manera cuando con esas palabras de Benjamín. No, absolutamente. Es decir, la Federación tiene muy clara su papel, la defensa de los intereses principalmente de las empresas, de los sectores que representa, la defensa del destino, ¿no? Turístico, y a partir de ahí, pues ¿Pero han vuelto a hablar después de eso o no? No he tenido, No tiene oportunidad. ni la necesidad de, en casos que yo tengo que, hoy precisamente sí que ya le estamos enviando un correo electrónico, además precisamente al consejero, para ver si se concreta el tema de los horarios. O sea, que sin ningún problema, que si yo tengo que, ante cualquier confrontación Sí, o que es lógico desacuerdo, que es tal, lógico que pueda existir. exacto, que uno coge el teléfono perfectamente y escribe un correo y tal para continuar como no puede ser. Y después dos cositas Sí. rápidas también, Susana. Hoy he oído dos cosas. Se está llevando una ley de cambio climático en el gobierno de Canarias que está levantando muchas ampollas, sobre todo porque dice que va a crearse una agencia canaria de acción climática y dice que van a pedirle a la industria turística una especie de Medición de huella de carbono. sí, pero que le va a suponer un coste añadido, eso por un lado. Y por otro lado,
hoy también se ha hablado del tema del transporte, porque de cara a la península se está planteando, tenemos el 75% de bonificación los residentes en Canarias, pero claro, la gente que está viniendo ahora a la península, que son canarios, pero no son residentes, que vienen a su familia, pues están pagando una bestialidad por los billetes en esta fecha. Entonces, claro, teniendo en cuenta que entre un 20 y un 40% más. Efectivamente. Entonces, lo que estaba pensando, le he oído al presidente del Gobierno de Canarias, a Ángel Víctor Torres, la posibilidad de hacer una especie de prueba con alguna línea que sea de obligación de servicio público, es decir, tener un tope de precio para los billetes en una línea concreta, que podría ser Madrid-Lanzarote o Madrid-Gran Canaria, pero que eso podría desvirtuar porque habría menos llegadas no solo de residentes que estén en Madrid, o sea, sino de turistas que vienen aquí, que el turismo además nacional es muy de poder adquisitivo y se gasta mucho. En este puente se demostró que se demostró bastante. Claro. Sí. De hecho, dentro de este balance, ¿no?, de llegada de turistas y por nacionalidades, en el ámbito internacional estamos por debajo a fecha de octubre. Muy principalmente por el castigo los primeros meses del británico, de que no le permitíamos, ¿no?, venir, por ejemplo, los niños si no tenían la doble vacuna, si recordamos. Sin embargo, a otro europeo, sí, ¿no?, al que tenía una sí podía venir. Esas cosas, ¿no?, que estuvimos luchando hasta que finalmente se pudo abrir. Entonces tenemos un peso negativo del turismo internacional a fecha de hoy y del nacional, pues estamos, la verdad que, si doy el dato concreto, pues por un casi 30% por encima, ¿no? Entonces, ¿con respecto al año 2019? Sí. ¿Al año 2019? ¿En el acumulado o en el mes solo? Este le tengo aquí. Es que es muchísimo. No, de un mes. Acumulado? No, en el acumulado sería un 16. Un 16. Pero también es importante. Pero es importante. Entonces, precios, exacto, península, bonificación, por supuesto, bueno, pues bienvenido obviamente nuestros descuentos, ¿no?, de residentes, y ahí, por supuesto, pues tiene que haber una vigilancia, tal vez se puede probar, testear, en el sentido de poner como obligación de servicio público alguna línea, alguna ruta. Lo que está claro que sí que efectivamente tenemos que coger la costumbre, ahí en el turismo internacional está mucho más asentado, y lo mismo lo tendremos que hacer a la hora de planificar los viajes, planificar con antelación. Saber que si yo quiero viajar en un puente en unas fechas concretas, cuanto más tiempo de antelación reserve, pues mejores precios voy a encontrar. No quita que en cualquier caso sean elevados, ¿no? Pero es la planificación, la reserva. Muchas veces uno espera, antiguamente era así, uno espera a viajes de última hora por si encuentra alguna oferta. Ahora pues, al revés. Exacto, ahora tienes que planificar y yendo a temas efectivamente de normativa, de legislación, de cambio climático y otras. Sí, efectivamente está en tramitación, yo creo que casi a punto de aprobarse, la ley del cambio climático, otras que vendrán de economía circular. O sea, el sector turístico en general, por un lado, bueno, somos conscientes del compromiso que tenemos, como cualquier actividad, y siendo ciudadanos también, con el compromiso con la sostenibilidad, el cambio climático, la Agenda 2030 y los 17 ODS. Estamos caminando y, de hecho, bueno, pues lanzamos ayer una noticia interesante, importante, ¿no?, que, bueno, pues ya hemos aterrizado en La Graciosa y 5 empresas más se nos han sumado a un programa y a un proyecto de transformación y asesoramiento en turismo verde. Por tanto, por parte del sector estamos dando los pasos. Hay normativa, efectivamente, que bueno, van suponiendo un coste o irán suponiendo un coste. Por eso es importante las convocatorias también de subvenciones que tienen que venir y deben de venir y deben claro, exacto, de acompañar a esas obligaciones en normativa. Y que los fondos pues no están llegando. Ayer teníamos o participaba en una reunión de residuos, mesa insular de residuos, y ahí tengo que decir que hasta casi el sector empresarial va por delante. Es decir, estamos preguntando cómo se va a implantar el 5.º contenedor, que ya es de obligado cumplimiento. ¿El 5.º contenedor es el del aceite? El del bioresiduo. Ah, los bioresiduos. Para que se pueda hacer compostaje, etcétera, vale, economía circular. Y todavía estamos en proyecto y no ha salido a licitación la planta de compostaje Entonces ahí estamos, habrá Susana, resultados positivos, pero todo tiene un coste. Nos tenemos que ir, pero hay una cosa que me preguntaban y ayer también lo insinuaba Cristóbal, uno de los puntos negros que estamos teniendo en el turismo, en el servicio que se le presta al turista, en determinadas épocas y horarios, también con el tema de los taxis. Sobre todo en zonas turísticas, se hacen cola, en Playa Blanca, sobre todo en
En verano se vivieron imágenes, nos llamaban hoteleros que hasta 2 y 3 horas tenían que esperar a sus clientes para poder coger un taxi para llegar al aeropuerto, por ejemplo. Eso ya desde la Federación y Asolán se ha trasladado al Cabildo desde hace años. 6, 7 años, 2017, de hecho también vivimos hay unos años de... ¿Pero hay alguna solución? A ver, lo primero es la única isla que no tenemos un decreto de áreas sensibles. Es la única. Fuerteventura lo tiene, otra zona. ¿Y qué viene a determinar este decreto que tiene que aprobar el Cabildo el Cabildo Insular, Cabildo de Lanzarote, Fuerteventura? Pues determinar qué áreas son sensibles, que está muy claro que entre otras puertos y aeropuertos, un estudio previo de horas punta, de días puntas, etcétera, pues para que a partir de ahí, con ese estudio y con ese decreto, un taxi de otro municipio pueda ir, recoger, trasladar, etcétera, y por tanto que de una manera, bueno, pues establecido por lo menos tener ese marco que obligue para atender esas situaciones que cada vez van siendo más frecuentes, y no solo desde el ámbito por supuesto, de la espera del cliente, de la falta, sino también si estamos hablando de sostenibilidad. Se nos llena la boca hablando de sostenibilidad y resulta que, el ejemplo que siempre pongo, un taxi de Playa Blanca al aeropuerto, 40 kilómetros, 45, sube lleno por un turista que vaya a dejar a un pasajero al aeropuerto y baja vacío. Eso es inconcebible. Cuando Desde el tenemos punto de una vista del sentido común, absolutamente, del aprovechamiento de los recursos, es una cosa incomprensible, porque yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Hay un acuerdo mixto, porque yo entiendo a los taxistas, oye, si usted está ganando ahora mucho dinero y tal, pues va a querer seguir ganando mucho dinero. Pero es que estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque ahora está viniendo todos los turistas, pero puede haber momentos en que no lleguen los turistas. Y además eso lo que provoca es que haya una economía sumergida, claro, en temas de transfer, de vehículos privados, claro, y ya la gente se empieza a buscar pues alternativas. Efectivamente, cuando no se le da soluciones, todo. se busca alternativas, y las alternativas siempre son peores que regular el servicio como tiene que hacerse. Y propias administraciones, porque no la economía sumergida, pues de todas maneras, creo que hay un intento o un entente para poder arreglar este tema, que yo creo que son de los pequeños grandes problemas que tiene ahora mismo la calidad del servicio que se le tiene que prestar en una isla biosférica como es la isla de Lanzarote. Susana Pérez, muchas gracias, enhorabuena también por la gestión realizada durante todo este tiempo, tiempos difíciles, pero esperemos que las cosas cambien como parece que están cambiando a mejor. Es verdad que la incertidumbre, estamos en un mundo cambiante, que lo que hoy parece todo bueno, mañana puede ser negro. Valentín, muchas gracias. Un saludo, Jorge. Nosotros, no una amenaza, mañana aquí a la misma hora. Buenas tardes.